Desde mi punto de vista, los contratos con plazo de ejecución no deberían ser limitados por ese plazo de un año de duración. Lo dice en el propio título, dice plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. El apartado 7 del artículo 29 establece también un supuesto específico, que son los contratos de servicios que son complementarios de otros contratos de obras o de suministros, ¿vale? Que establece que pueden tener un plazo de vigencia superior que nunca excederá del plazo de duración del contrato principal. En tercer lugar, que la finalidad de limitar a un año la duración del contrato menor está ligado a no permitir que dar respuesta a necesidades periódicas, ¿no? Que persistan más allá de un año. Y eso no se da en aquellos contratos con plazos de ejecución, donde el resultado es uno y único, es obtener un determinado resultado. Mesa de contratación. Buenos días a todos, estamos aquí de nuevo en podcast Mesa de Contratación, el podcast de Gobierno Contratación, en el que invitamos a profesionales de contratación a hablar de algunos temas. Hoy con cómo no liarla con la duración de los contratos y plazos de ejecución con Fernando Aradas García, que es funcionario asesor jurídico en el Ayuntamiento de La Coruña y autor del blog jurídicoadministrativo.es. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días y nada, muchas gracias por invitarme aquí a exponer este tema tan interesante. Genial, pues si te parece entramos en materia. Hoy respecto a este tema que aparentemente duración de los contratos y plazo de ejecución podría parecer que no tiene miga, pero seguramente la tiene, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta? ¿Qué diferencias tiene y qué problemas puede darnos esto en la práctica? Muy bien. Bueno, pues empiezo en primer lugar haciendo una especie de consideraciones previas con respecto a este tema y sobre todo hace referencia a que la duración del contrato pues es uno de los elementos esenciales, ¿no?, de todo contrato. Los contratos seguramente podamos distinguir tres elementos esenciales fundamentalmente, como son el objeto, la duración o el precio, ¿no? Entonces, en estas consideraciones previas que quiero hacer así un poco de modo introductorio, quiero referirme, por ejemplo, al artículo 35 de la Ley de Contratos, define como uno de los contenidos mínimos que debe recoger todos los contratos es esa duración, ¿no?, del contrato, incluso si se prevén o no prórrogas en el propio contrato. El artículo 63, cuando se refiere al perfil del contratante, ¿no?, que no deja de ser un portal de transparencia en materia contractual, también recoge que la información a suministrar en este portal es la relativa a la duración de los contratos que se formalizan, ¿no?, las administraciones públicas. Incluso también para la información que se transmite con respecto a los contratos menores, que se debe transmitir una información mínimamente trimestral y debe reflejarse también esa duración de esos contratos menores que suscriben las administraciones públicas. Luego, dos anécdotas más con respecto a esta duración del contrato, y es que el artículo 69, cuando se refiere a las uniones temporales de empresarios, vincula la eficacia de esa unión temporal o esa duración de esa unión temporal a la duración del contrato a la cual va parejo, ¿no? Y el artículo 75 se refiere a la integración de la solvencia con medios externos y también pues establece la obligatoriedad que el empresario que se quiera basar en la solvencia y medios externos de otras entidades tiene que demostrar que durante toda la duración del contrato va a contar con esa solvencia y medios a las que acude, ¿no? También quiero poner de manifiesto la importancia que tiene la duración de los contratos en materia, por ejemplo, de las entidades locales, en materia competencial, ¿no? En municipios del régimen de gran población no hay esa problemática porque cualquiera que sea la duración y el importe del contrato, el órgano competente es la Junta de Gobierno local, pero en los municipios de régimen común sí que cambia, ¿no? El órgano competente, bien de alcaldía, bien de pleno, pues varía en función del importe y también incluso de la duración del contrato, ¿no?, con esa frontera de los 4 años. Así, por finalizar esto de las consideraciones previas, también diría que también en materia de las entidades locales se prevé específicamente una serie de informes por parte de la Secretaría o por parte de la asesoría jurídica en los municipios de gran población en una serie de actuaciones, ¿no?, o trámites de los procedimientos de contratación. Uno de ellos son la relativa a las prórrogas contractuales, en las cuales debe existir ese informe de secretaría o de asesoría jurídica. Vale. Bueno, pues siguiendo, yo ahora sí que ya quería centrarme en el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es evidentemente el artículo específico donde se regula el plazo de duración de los contratos. El apartado primero viene a decir que la duración de los contratos se establece, diría, de una manera discrecional, ¿no? Te establece tres condicionantes para establecer la duración de los contratos. Una es la naturaleza de las prestaciones,
Otro es las características de la financiación de esa prestación. Y la tercera sería casi un condicionante de las dos anteriores, que es siempre y cuando o siempre sometiendo a la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las prestaciones, ¿vale? Esto es importante y luego con el contrato menor me detendré más en este apartado. El apartado cuarto de este artículo 29 establece que los contratos de suministros y servicios tendrán un plazo de duración máxima de 5 años, incluyendo además las posibles prórrogas. Bueno, esto es una norma de carácter general, pero el propio articulado de la ley establece una serie de excepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la duración o el plazo de duración de la recuperación de las inversiones, ¿no?, asociadas a un determinado contrato, pues vaya a durar más allá de esos 5 años. En esos casos se permite superar ese plazo de duración de 5 años. Está sujeto pues, a inversiones que estén directamente relacionadas con ese objeto del contrato, que no sean susceptibles de utilización, pues, digamos que a posteriori, y siempre y cuando la amortización de esas inversiones sea un coste relevante. Esto del coste relevante es una de las cuestiones que está por desarrollar porque el propio legislador se remite a un desarrollo reglamentario. Nada, simplemente comentar con esto, con este tipo de contratos que superan esos 5 años, que es uno de los supuestos además que la ley habilita para reflejar la revisión de precios. En la práctica, bueno, más excepciones, los contratos que podrían superar ese plazo de 5 años básicamente serían, para poner ejemplos concretos. Bueno, pues ejemplos concretos puede ser uno, por ejemplo, que tenemos aquí en mi ciudad, pues un contrato de recogida de basuras, por ejemplo, en los cuales el contratista tiene que invertir en una serie de maquinaria, una serie de camiones, que es una inversión muy potente, muy grande, y al final la recuperación de la inversión, la amortización de esa maquinaria excede, ¿no?, de ese plazo de 5 años. Entonces, al final, pues haces lo que se elabora un estudio económico en el cual desarrollas una recuperación de esa inversión más allá de los 5 años y, por tanto, es uno de los supuestos que te habilita la ley para superar, por un lado, ese plazo e incluso para contemplar una fórmula de revisión de precios. Otro de los casos excepcionados de la ley de contratos del sector público, de este plazo de 5 años, no excepcional la ley, serían los contratos, por ejemplo, de los servicios de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de bienes o de suministros en los cuales el fabricante, el suministrador, tiene la exclusividad, ¿no?, para hacer ese mantenimiento y, por tanto, la duración de ese contrato de servicios se permite que vaya ya pues, pareja la duración de la vida útil, ¿no?, de ese bien. También un ejemplo de excepción que recoge la ley son servicios a las personas, ¿no?, las recogidas en el artículo 312, que te permite ese plazo de duración mayor cuando es necesario para la continuidad de esos servicios, de manera que si se cambiara de contratista se pudiera generar o repercutir negativamente en los usuarios, ¿no? Es otro de los ejemplos que contempla la ley. Luego tenemos el apartado 6 de este artículo 29, se refiere a las concesiones, ¿no?, concesiones de obras y concesiones de servicios. En este caso, evidentemente se permite pasar también de esos 5 años, pero está también vinculado, como decía al principio, a esa recuperación de la inversión, y aquí te limitan los plazos, ¿vale?, entre 10, 25 y 40 años en función del objeto del contrato, en función del objeto de esta concesión. Además, hay una cosa muy particular que se permite por motivos de desequilibrio económico del contrato, están regulados en 2 artículos, el 270 y 290, ampliar en un 15% el plazo de duración. Y es curioso porque en la concesión de obra no establece limitación alguna, o sea que parece que igual tú estableces el plazo de duración inicial, lo topeas, y luego en ese supuesto concreto de desequilibrio económico parece que podrías llegar a incrementarlo en un 15%. Mientras que en la concesión de servicios lo dice expresamente que podrás ampliar el plazo por un periodo que no exceda de ese 15%, pero respetando los límites máximos de duración previstos legalmente. Es decir, aquí lo topea. Hay una diferencia ahí que es curiosa, que no sé muy bien a qué responde, la verdad. El apartado 7 del artículo 29 establece también un supuesto específico, que son fundamentalmente pensados, yo entiendo, para las direcciones de obra, coordinaciones de seguridad y salud, que son los contratos de servicios que son complementarios de otros contratos de obras o de suministros, ¿vale? Que establece que pueden tener un plazo de vigencia superior, que nunca excederá del plazo de duración del contrato principal. Aquí es importante una modificación que ha habido de la Ley 9/2022 de la calidad de la arquitectura, que establece que los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras, ahora me referiré a esta frase, ¿no?, contrato menor de obras, dice aun cuando su duración exceda de un año, que el contrato menor de obras no puede ser, el contrato menor no puede ser del año, te permite exceder ese año siempre y cuando la duración no exceda de 30 meses y el exceso sobre el año de duración venga justificado por la duración del plazo de garantía. Esto está pensando efectivamente en las direcciones de obra. Yo entiendo que cuando hace la referencia a contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras, yo entiendo que hay una rata, ¿vale? Yo creo que lo que debería decir es un contrato de obras.
¿Y por qué? Porque los contratos menores de obra, en su inmensa mayoría, no llevan direcciones de obra, solo lo llevarán aquellos que lleven proyecto, y en su inmensa mayoría no van a llevar proyecto. Y en segundo lugar, porque la intención del legislador, así lo dice en la exposición de motivos de esta ley, de la Ley 9 de 2022, era facilitar la contratación menor de las direcciones de obra. Entonces, yo entiendo que con esa redacción no lo facilita porque apenas sería de aplicación. De este artículo 29 solo me quería comentar el apartado 8, que es uno de los más importantes por su aplicación práctica, vamos. Es el de los contratos menores, ¿no? Que viene a decir que no pueden tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Bueno, luego iré más a esto, me detendré más en esto. Ahora quería comentar la diferencia entre el plazo de duración y el plazo de ejecución, ¿vale? Que es muy importante y relevante. Bien, el plazo de duración es un tiempo, ¿no?, que opera como un elemento definitorio de la prestación. Es decir, que cuando expira el plazo de ese plazo de duración, el contrato se extingue y si tuviéramos un mayor plazo de duración, se supone que se realiza una mayor prestación y por tanto una mayor retribución. El plazo de ejecución funciona de manera distinta. Funciona como circunstancia de la prestación, es decir, cuando se cumple el plazo de ejecución, el contrato no se extingue, ¿vale? El contrato se extingue cuando se cumple o se ejecuta la prestación pactada. Es decir, en estos casos, en los plazos de ejecución, un mayor plazo no supone una mayor prestación y, por tanto, se puede decir que con carácter general no supone una mayor retribución. ¿Vale? El plazo de duración es característico de los contratos de servicios. Ponía antes de ejemplo el contrato, por ejemplo, de recogida, de limpieza de basuras, de ayuda a domicilio. Son contratos de servicios, de prestación. Mientras que el plazo de ejecución es propio de los contratos, como comentamos ahora, un contrato de obras, un contrato de suministro, ¿vale? Hay un resultado que quieres obtener y tú estableces un plazo para obtener ese resultado, pero el plazo no es un elemento, o es un elemento más de la prestación, ¿vale? El hecho de que tú aumentes ese plazo de ejecución no supone que vas a ejecutar más obra, la obra va a ser siempre la misma. Vale, bueno, relacionado con lo que estoy diciendo, lo que quería comentar es precisamente esto, que cuando hay plazo de duración como tal, no existe un incumplimiento. Es decir, si el plazo de duración se incumple, no va a ser por el contratista, va a ser por la administración, ¿vale? Que deja que continúe esa prestación, pero no va a haber un incumplimiento como tal. En cambio, en el plazo de ejecución sí. El plazo de ejecución se puede incumplir y de hecho se incumple muchas veces y el legislador lo contempla expresamente cómo reaccionar, ¿no?, ante ese incumplimiento. El artículo 193 regula expresamente la demora en la ejecución, no dice en la duración, dice en la ejecución, y contempla que en el caso de que se incurra en demora por parte del contratista, se puede acordar bien la resolución del contrato o bien imponer unas penalidades diarias. Esto era con respecto al plazo de duración y ejecución. Entonces ahora vuelvo a lo que dije antes, que era la duración del contrato menor y que me parece muy relevante precisamente con esta distinción, ¿no? Decía antes que él no puede tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Bueno, lo primero que quiero comentar sobre el contrato menor es precisamente la prohibición del fraccionamiento temporal, que está muy vinculado a la duración del contrato, ¿no? Pues bien, en el ámbito del contrato menor no juega solo la prohibición del fraccionamiento material, que digamos que es una prohibición común, ¿no?, a todos los contratos, sino que también rige una prohibición, se puede decir, específica del contrato menor, que es la prohibición del fraccionamiento temporal. Quiere decirse esto que implica que el contrato menor solo puede dar respuesta a necesidades puntuales o esporádicas, ¿vale? El legislador, lo cierto es que no contempló expresamente esta prohibición de fraccionamiento temporal. Eso es real, pero veré por dónde sacamos que existe esa prohibición, ¿no? Pero también es cierto que está unánimemente aceptado que constituye un límite, ¿vale?, la prohibición del fraccionamiento temporal en un contrato menor, porque si no, si pensáramos que no había ese límite, pues evidentemente solamente se produciría un uso abusivo, ¿no?, un fraude de ley utilizando el contrato menor. ¿Por qué? Porque seguramente se ajustaría la cuantía al límite del contrato menor por medio de reducir la duración de los contratos, ¿no? Imaginemos un contrato de 3 años con un importe X, que tú reduces la cuantía hasta el límite correspondiente al contrato menor, de tal manera que esa es la duración del contrato, la que se te ajusta a la cuantía. Eso evidentemente habilitaría a hacer contratos menores casi como se quisiera, ¿no? Vale, esto con respecto a la prohibición del fraccionamiento temporal. Otra cuestión que quería comentar también con respecto a la duración y la vinculación con el contrato menor son las prestaciones de escasa cuantía, que también tienen mucha problemática, ¿no? Y me estoy refiriendo a prestaciones que son de reducido importe, pero que son prestaciones periódicas o recurrentes, ¿no? Entonces, que se extienden más allá de un año y, por tanto, como decimos ahora, no pueden encargarse mediante contrato menor, ¿vale? Entonces, ¿qué supone? Que este tipo de prestaciones tienen que ser sometidas a un procedimiento de licitación, muchas veces con un reducido importe, y además son prestaciones que son materializadas normalmente por terceros, bueno, normalmente o en muchas ocasiones, que están completamente enfocados al mercado y son ajenos a esos trámites de los procedimientos de licitación. Entonces, al final, te encuentras con contratos
con un trabajo burocrático y administrativo importante detrás que tiene una escala o nula concurrencia, ¿vale? O muy reducida concurrencia. Entonces aquí yo creo que nos movemos en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, en garantizar la publicidad, transparencia y libre concurrencia, la propia de la contratación pública, y por otro lado, hay que pensar también, entiendo yo, en la racionalidad, agilidad, la eficiencia, ¿no? Que rige toda la actuación de la administración pública. Y aquí es evidente que el legislador lo que hace, bueno, el legislador y todas las juntas consultivas, es seguirse por lo primero, ¿no? La publicidad, transparencia y libre concurrencia, es decir, somete obligatoriamente a concurrencia las prestaciones que, con independencia de su importe, duren más allá de un año, ¿vale? O esa necesidad sea superior al año. Bueno, yo entiendo, y esto evidentemente es libre, es lo que yo considero, es que debería primar en el contrato menor la importancia cuantitativa, ¿vale? Yo entiendo que lo relevante de un contrato es la cuantía y no la duración. Es más, la duración suele tener un efecto inverso. A mayor duración suele ser menos atractivo. Bueno, evidentemente hablando de la misma cantidad, ¿no? Un mismo contrato, una misma cantidad. Cuanto más dure, menos atractivo es para el contratista. Vamos a poner un ejemplo muy grueso, ¿no? Tenemos un contrato menor de 15.000 euros en 6 meses, seguramente puede llegar a resultar atractivo para muchos potenciales licitadores. Un contrato a 5 años o a 20, ya por ponerlo bruto, de 15.000 euros, es decir, a 1.000 euros por año, seguramente la atracción sea escasa o nula. Entonces yo creo que habría que darle más importancia a esa cuestión cuantitativa y no tanta a la duración. Aquí el legislador las pone a la par, ¿no? Y me gustaría aquí comentar un informe que tengo aquí anotado, que es del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que es el dictamen 211 de 2021, del 14 de abril de 2021, que me parece muy interesante por lo que dice, a pesar de que lo que dice yo creo que no es lo que dice el legislador. Pero me parece muy interesante porque en algún momento puede llegar a ser útil, ¿no? Y lo que viene a decir es que se pueden llegar a contratar servicios o suministros, aunque resulten recurrentes, siempre y cuando el valor estimado de los mismos no supere los 3.000 euros anuales. Entonces, viene a hacer una regla, ¿no? Y decir, bueno, si los contratos no pueden superar 5 años, pues si en esos 5 años no me superan la cuantía total del contrato menor, puedo acudir a la contratación menor aunque sean recurrentes. Esta es la argumentación que hace el Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana. Bueno, lo dejo ahí. La verdad que es sorprendente, pero yo entiendo que hacia ahí debería ir el legislador. Yo creo que es muy razonable, ¿no?, lo que dice. Otra cosa es que el legislador ahora mismo yo creo que no lo dice. De hecho, la única excepción que ahora mismo se me viene a la cabeza de la recurrencia, sí, estaría la disposición adicional 9, ¿no? Por ejemplo, sí, que en caso de contratos de suscripción a base de datos, por ejemplo, ¿no? No se aplica esa recurrencia y sí, los límites también son distintos, etc. Sí. Vale, mira, otra cosa que quería comentar con respecto al contrato menor, y evidentemente enfocado al plazo de duración, es la distinción del plazo de duración y el plazo de ejecución. En el sentido de que el articulado de la ley, cuando se habla del contrato menor, dice expresamente plazo de duración. Entonces yo aquí lo que planteo es, ¿y esos contratos con plazo de ejecución? ¿Aplicamos esos límites del contrato de esa duración de un año o nos vamos simplemente a la cuantía, ¿no? Que es precisamente lo que yo estaba defendiendo ahora, que quizás el legislador podía ir, ¿no? Desde mi punto de vista, los contratos con plazo de ejecución no deberían ser limitados por ese plazo de un año de duración, ¿vale? En primer lugar, yo entiendo que el artículo 29, ya el mismo artículo distingue entre plazo de duración y plazo de ejecución, es decir, está dejando claro que son distintos. Lo dice en el propio título, dice plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación. ¿Vale? En segundo lugar, la limitación contenida en el artículo 29.8, que es el específico del contrato menor, se refiere expresamente a duración, no dice ejecución. Y yo creo que lo más relevante y lo que yo más defiendo es, en tercer lugar, que la finalidad de limitar a un año la duración del contrato menor está ligado a no permitir dar respuesta a necesidades periódicas, ¿no?, que persistan más allá de un año. Y eso no se da en aquellos contratos con plazos de ejecución, donde el resultado es uno y único, es obtener un determinado resultado. Entonces, desde mi punto de vista, cuando se establece un plazo de ejecución y una duración, no debe verse limitado ese plazo de un año que recoge el 29.8. Y fundamentalmente, pues eso, me estoy refiriendo a contratos de obras o contratos de suministro. Yo pienso, por ejemplo, si resultaría razonable, imaginemos yo que es un contrato de obras menor,
35.000 euros, donde hay que ejecutar determinada, pues yo qué sé, determinada carretera, determinada acera, hay que hacer esta actuación concreta, ¿no? Que se establezca un plazo de ejecución de 11 meses. No es nada raro que por determinadas cuestiones, servicios afectados, el tráfico no sé qué, el clima se alargue y te vayas al final, incluso pudiendo ampliar la ejecución, es decir, que la ampliación de la ejecución sea legal, porque está demostrado que no ha habido una mala acción, ¿no?, del contratista y que se puede conceder esa ampliación de ejecución, y te vayas a 13 meses, 14 meses. Entonces pasaríamos de un contrato regular, es decir, que legal, como contrato menor, a un contrato irregular porque pasamos del año de duración del contrato. Por eso que yo defiendo que en este tipo de contratos, que es plazo de ejecución, el resultado es lo importante, no la duración, porque la duración no supone más prestación. Entiendo que en esos casos solo debemos guiarnos por el importe económico. Incluso cuando comentábamos antes lo de la edición de obra, precisamente me refería a este tema, por eso te dije, igual lo comentaba después, porque yo en su día también escribí algo ahí en el blog que tengo con respecto a las direcciones de obra, que yo siempre he entendido que son contratos de servicios, porque son de servicios, pero asociados a un plazo de ejecución. No son de duración. Al menos, digo, ordinariamente, porque yo entiendo, esto alguna vez lo consulté con alguna persona que se dedica a este ámbito, porque yo entiendo que es verdad que se puede contratar de las dos maneras. Tú puedes llegar a contratar una dirección de obra con un plazo de duración, de tal manera que si la obra, por lo que sea, se excede El en importe, tiempos, te veas claro. obligado a retribuir más al director, o directamente que tú contrates una dirección, digamos el paquete completo. La duración de la obra es un año, pero si se va de 15 meses, el coste de la dirección de obra es la misma. O sea, yo te estoy contratando la dirección dure lo que dure, lo mismo que el contratista de la obra, ¿no? No le voy a pagar más porque se vaya más allá de plazo. Entonces, en esos casos, yo entendía que la dirección de obra estaba justificada tramitarla como un contrato menor. También digo que aquí casi predico solo, predico en el desierto, porque yo es verdad que no he visto casi no, es que no he visto nunca un informe de juntas consultivas en este sentido defendiendo esto, pero bueno, hasta aquí yo sería lo que quería comentar del contrato menor, y ahora quería comentar, vamos a ver, lo que quería comentar ahora cuando el contrato se va más allá del plazo, ¿no?, inicialmente estipulado. Entonces, podemos tener plazo de duración, y en esos casos hablaremos de una prórroga del contrato, ¿vale? En estos casos el artículo 29, apartado 2, prevé expresamente que toda prórroga del contrato debe preverse, ¿vale?, en el contrato. Te dice que podrán preverse una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables, y en este caso te dice que la prórroga es obligatoria para el contratista, pero siempre que se produzca un preaviso por parte de la administración, ¿vale? Te dice al menos con 2 meses de antelación, o si el pliego establece un plazo mayor, pues habrá que respetar evidentemente lo que diga el pliego. Y en ningún caso se permite esa prórroga tácita, ¿vale? Un consentimiento tácito de las partes a la realización de la prórroga. Me parece importante aquí destacar precisamente lo de que debe estar sí o sí contemplada en el pliego la posibilidad de la prórroga, y también lo que dice el apartado 2 del artículo 29 que he comentado, que dice que podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables. Y quiero comentar aquí porque el profesor José María Jimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, va a este apartado y hace un comentario muy interesante, que viene a decir que en la situación económica actual, ¿no?, que nos vemos con contratos en los cuales, pues si su inicio fueron en 2018, 2019, incluso 2020, han sufrido seguramente un incremento de costes muy importante, ¿no? Las situaciones coyunturales económicas son las que son. Entonces, en esos casos viene a decir como que la administración no estaría habilitada, ¿no?, para prorrogar esos contratos, porque las características se habrían alterado, ¿vale? Yo he de decir que no comparto este razonamiento. Este razonamiento lo leí en el Observatorio de Contratación Pública y la verdad que no lo comparto, porque yo lo que entiendo que lo que dice aquí el legislador es que es la prórroga la que no puede alterar las características del contrato. Es decir, tú tienes un contrato de una duración X, vamos, 2 años, y tú has establecido una prórroga de un año más. Pues esa prórroga se tiene que seguir ejecutando con los mismos parámetros que tú has hecho el contrato. O sea, más que tú has hecho el contrato, los mismos parámetros que los 2 años anteriores, en los cuales se han ido ejecutando el contrato, ¿no? Yo entiendo que lo que te está diciendo es que en la prórroga las características del contrato permanecen inalterables. Tú no puedes prorrogar el contrato alterando esas características. Entonces, yo creo que tanto durante la duración del contrato como en la prórroga juega el riesgo y ventura.
y ese riesgo y ventura, o cómo vaya ese riesgo y ventura, tanto para el riesgo como para la ventura, ojo, para los dos sitios, entiendo que no puede jugar la decisión de prorrogar o no el contrato, que es discrecional para la administración. Es decir, la prórroga está bajo el riesgo y ventura del contratista, es una facultad para la administración y a la vez una obligación sin posibilidad de oposición del contratista, que cuando licita conoce esa posibilidad de prórroga, ¿vale? Entonces, yo entiendo que no... o sea, no comparto pero bueno, quería comentarla, que me parece interesante, Al hilo de esta esto, argumentación. recuerdo, bueno, de entrada tendrías Sí. ¿no? la posibilidad del margen de modificación prevista, si lo has previsto en los pliegos, etcétera, ¿no? Para corregir esa posibilidad. Luego la posibilidad de revisión de precios también, si se ha previsto, etcétera. Y luego lo que me comentó una vez un adjudicador es que les pasaba que a veces había licitaciones que quedaban desiertas precisamente un poco en esta línea, ¿no? De operadores que no se veían con el compromiso de si las prórrogas eran obligatorias, como de hecho está previsto en la ley, pues de no poder mantenerlas y entonces quedarse desiertas esas licitaciones. Y lo que hizo este adjudicador en este concreto, que era un PANAP, no era una administración pública, fue definir en los pliegos que las prórrogas eran de mutuo acuerdo o voluntarias y no obligatorias Para incentivar a la concurrencia. Quería hablar de la ampliación ahora del plazo de ejecución, porque antes he hablado del plazo de duración y entonces he hablado de la prórroga, ¿no? Y entonces hay que hablar del plazo de ejecución porque ya no hablamos de prórroga propiamente, hablamos de ampliación. Y aquí lo recoge el apartado tercero del artículo 29, que es que cuando dice que cuando se produce demora en la ejecución de la prestación, el órgano de contratación puede conceder una ampliación del plazo, ¿vale? Sin perjuicio, si proceden, de las penalidades, ¿vale? Por el retraso. Entonces aquí esa diferenciación, ¿no? Cuando hablamos de prórroga hablamos de una duración, un plazo de duración, y cuando hablamos de ampliación propiamente hablamos del plazo de ejecución. Y es también interesante destacar que, como dije antes, en los plazos de duración las prórrogas tienen que venir expresamente previstas, mientras que en los plazos de ejecución no es necesaria ninguna previsión de ningún tipo. Quiero decir, si hay un retraso y realmente no es imputable, pues no se podrán penalidades y se ampliará ese plazo de ejecución para que se ejecute la prestación. Vale. En este sentido también quiero destacar un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública, el expediente 87-2021, porque aquí hace referencia a que las modificaciones de los contratos afectan única y exclusivamente al objeto del contrato, ¿vale? Entonces deja fuera la duración. Entiende que las duraciones no son objeto de modificación contractual, porque dice que la alteración de las duraciones de los contratos ya se ven, entre comillas, modificadas, bien por la prórroga o bien por la ampliación, ¿no?, del plazo de ejecución. Pero admite que es verdad que podría así contemplarse una modificación para el plazo de ejecución, ¿vale? Diciendo que precisamente en estos contratos de plazo de ejecución, que son contratos de resultado, no son contratos prestacionales como tal, son contratos de resultado, entonces dice que en estos la duración de la prestación no constituye un límite extrínseco a la ejecución del contrato, sino un elemento particular, ¿vale?, y característico de la prestación. En este caso, cuya suerte ha de seguir la misma que la de la modificación del objeto del contrato. Entonces, la Junta Consultiva aquí distingue nuevamente entre plazo de duración y plazo de ejecución y la posibilidad o no de contemplar la modificación del contrato que afecte a esa duración. Y luego, ya para terminar, si quieres, nada, una cosa muy por encima, que es precisamente, hablaba ahora de ir más allá del plazo inicialmente estipulado, que sería cuando realmente nos vence el plazo de duración. Dije al principio que no había incumplimiento, ¿no?, con los plazos de duración, que el incumplimiento seguramente el plazo de duración va a venir siempre por parte de la administración, no por parte del contratista. El contratista se va a ver seguramente afectado por ese incumplimiento, pero el incumplimiento viene por parte de la administración. Y en esos casos, pues esto se produce con bastante frecuencia que contratos con plazo de duración, que termina el plazo de duración y por tanto el contrato se extingue, ¿no?, el contrato queda extinguido. Nos encontramos ante servicios, pues muchas veces servicios básicos, servicios esenciales, que no pueden verse interrumpidos y por lo tanto no vemos con ese problema de las continuidades de contrato, ¿no? Esto daría para otra charla gigantesca. Pero en esos casos nos vemos con continuidades de contratos, con los problemas derivados de toda esa continuidad, en calidad de qué, ¿no?, ejecutan esa continuidad, en qué contratos, o sea, qué tipo contractual más bien se puede dar o no esa continuidad, cómo se hace el pago de esas prestaciones, por qué importe, si hay revisiones de precios, si hay intereses de demora. Quiero decir, aquí hay una problemática muy importante y al final la manera de arreglarlo, pues esa planificación, esa programación, que muchas veces, aunque se produzca, aunque haya esa programación, esa planificación, muchas veces tampoco se llega, porque hay muchas
pues zancadillas por el camino, de muchas maneras, incluso de vías de recurso contractual y muchas otras cuestiones que impiden llegar a esos. Entonces, haciendo una recapitulación, ¿no?, de recomendaciones, ¿no? Por una parte estarían esas que están bajo la mano, ¿no?, en este caso de los responsables del contrato, ¿no?, y de los órganos de contratación, que serían, en primer lugar, esa planificación, ¿no?, y esa programación, sobre todo para anticipar estos problemas, ¿no?, y resolverlos de la mejor manera. Luego, esas distinciones respecto al no fraccionamiento temporal de los contratos menores, ¿no?, esa distinción entre el plazo de duración y el plazo de ejecución que comentabas. No sé si quieres detallarlo. Y luego habría otra parte de recomendaciones más directas, ¿no?, al legislador, ¿no?, a cómo esos aspectos que quizás no están suficientemente claros, ¿no?, en la regulación, pues precisamente respecto a ese plazo de ejecución, ¿no?, y a distinguirlo más y por lo tanto a limitar quizás el contrato menor básicamente a las consideraciones de recurrencia y al importe y no tanto al plazo de duración. No sé si me he dejado algo de estas recomendaciones o quieres añadir algún matiz. No, yo creo que está bien, está bien contemplado. Yo creo que lo fundamental, hablando del plazo de duración, es precisamente esa falta de diferenciación real, yo creo, en la legislación de lo que es plazo de duración y plazo de ejecución, y que seguramente tengan distintas consideraciones los contratos que están vinculados a un plazo de duración de los que están vinculados a un plazo de ejecución. Bueno, esa distinción quizás cojea un poco, y en el contrato menor yo creo que directamente era bueno distinguirla, porque yo aparte creo que es que debe distinguirse. Pues genial, muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y por tu aportación. Y no sé si quieres mandar una última recomendación al respecto de estas cuestiones, donde pondrías el foco para no caer en esos posibles errores, no liarla con la duración y los plazos de ejecución. Bueno, la recomendación fundamental seguramente será la última que hemos hecho, ¿no? Es la de la duración de los contratos, que al final parece que cuando haces un contrato a 5 años queda muy lejos y los 5 años acaban llegando y quizás a los 3 ya tienes que empezar a moverte para tener un contrato licitado. Y aun moviéndote, también quiero dejar claro que a veces no es fácil. No es fácil, hay muchas problemáticas por el camino, muchísimas cuestiones que impiden muchas veces licitar con la prontitud que se debe hacerlo, y bueno, pues lo que hay que hacer es tratar de hacerlo y poner toda la diligencia posible, y si luego no se llega, pues habrá que acudir a esos mecanismos para que el servicio se siga prestando. Por lo tanto, a planificación, ¿no? La recomendación a planificación. Pues muchas gracias, Fernando, y nada, al resto nos vemos en el próximo episodio de Mesa de Contratación aquí en el podcast de Gobierno. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.